Uno de los grandes enemigos y de los más peligrosos, no lo debemos olvidar, es la masonería para la Iglesia Católica. Mis hermanos en Cristo, este es el enemigo por excelencia del cristianismo, es el enemigo por excelencia de todos los católicos. Es verdad que ante Jesucristo no tiene nada que hacer, ni la masonería ni el mismo Lucifer, pero ante los católicos sí es el enemigo de los más graves. De hecho, el Papa León XIII siempre nos había advertido, y también Pío XII y Pío X nos advertían sobre los peligros que corre la iglesia bajo el yugo o bajo el ataque de la masonería. Por desgracia, nunca se hizo caso, o pocos hicieron caso, y el día de hoy vemos en la Iglesia Católica, en las cofradías o en los movimientos religiosos, infiltrados masones y masones de alto nivel. De eso vamos a hablar el día de hoy, querido hermano en Cristo, en este programa. Te invito a que me acompañes y sin más, comenzamos. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. La masonería y la Iglesia Católica, por supuesto, nunca se la van a llevar bien. No podemos nosotros ni siquiera imaginar o pensar que puede haber una fusión entre catolicismo y masonería. Eso es lo más aberrante, lo más incoherente, por no decir otra cosa, que puede suceder. Todo aquel que se mezcle con la masonería, ya lo dijo Joseph Ratzinger cuando era incluso cardenal, todo aquel que se mezcle con la masonería comete un pecado grave, por lo tanto no puede recibir la comunión. Está en tremendo desacuerdo con la Iglesia Católica. Yo creo que, a mi opinión mía, valga la redundancia, se debería excomulgar. Pero bueno, en esos tiempos hablar de excomunión es una utopía. Entonces, pero sí es un pecado grave, gravísimo ante Jesucristo. Es un pecado grave, no se la pueden llevar, nunca se la van a poder llevar, porque la masonería simplemente defiende intereses satánicos y su servidor y amo es el demonio. Entonces es imposible que se fusione o que se pretenda crear una falacia para que todo el género humano como torpe caiga en esas redes. Ya lo decía el Santo Padre, el Padre Pío: desgraciados hermanos míos, le corresponden al amor de Jesús, entregándose a los brazos abiertos de la masonería, haciendo referencia a sacerdotes, a cardenales, a obispos que han entregado su vida a la masonería, y esos son los que han infiltrado, y por eso la iglesia está patas para arriba. Si usted quiere ver por qué la iglesia está destruida, semi-aniquilada en muchos lugares, aniquilada, herida, por qué sangra, es por culpa de la masonería. Eso no lo tenga usted, ni siquiera lo tenga duda de ello. Lo más grave y lo más triste es lo que vaticinaba el mismo Marcel Lefebvre cuando decía que los masones habían introducido en la Iglesia Católica esta verdad de libertad religiosa para destruir la verdad de Cristo, la única verdad de la Iglesia de Jesucristo. En ese sermón de Marcel Lefebvre en 1985 habló de esas cosas, y también dijo Marcel Lefebvre que iba a haber una apertura de los templos para recibir a protestantes, a judíos, musulmanes y también a masones. Lefebvre fue juzgado como un loco. Sin embargo, lo que dijo Marcel Lefebvre, el obispo francés, resultó ser una profecía que solo bastaría poquito tiempo para que se cumpliera en su totalidad. El día de hoy tenemos registros de que se están invitando a masones a las cofradías o los movimientos católicos, llámese Renovación, llámese Carismáticos, llámese las cofradías. Por ejemplo, en este caso tenemos, por ejemplo, aquí en España, en la ciudad o en la región de Zamora, un pueblo donde se hace una peregrinación muy tradicional de la cofradía esta de Jesús Yacente. Invitó a un masón, maestro masón, para que copresidiera con el más importante de esta fraternidad, la procesión del Jueves Santo. Es interesante esto, mis hermanos en Cristo. Vamos a mostrarles las imágenes de cómo estuvo esa situación, y aquí la puede tener usted. Esa es la peregrinación más o menos que se hace los Jueves Santos por esta cofradía. En un gesto de búsqueda de la unión de los cristianos, esta hermandad zamorana, España, invitó a Rubén Legidos, es un anglicano, pero también es masón, a participar en la procesión del Jueves Santo, en la solemne peregrinación que esta hermandad efectuó.
el jueves anterior, Jueves Santo, por la celebración de Semana Santa 2023. Fue presidida por el capellán Don Manuel y la compartió, por así decirlo, la copresidió con el reverendo Don Rubén Legidos, que es presbítero de la diócesis de Salamanca de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la comunión anglicana. Lo han confirmado así los medios de comunicación, incluso esta misma cofradía lo confirmó en su nota, en sus páginas, ¿sale? La iniciativa que supuestamente estos hermanos de esa cofradía, esta cofradía se dedica principalmente a hacer unas penitencias, a custodiar una imagen de Jesús yacente. Es uno de los movimientos que hacen algo así, actos de penitencia y custodian esa imagen. Está bien, hasta ahí está bien. Pero sin embargo, ellos en esa vez, con el motivo o con la iniciativa, partiendo del deseo de esa hermandad por unir a la Iglesia Católica o a los cristianos, y también siguiendo los pasos del Papa Francisco, por trabajar en la búsqueda de la unión entre los cristianos, con un espíritu ecuménico que fue de manifiesto por el Papa Francisco en el viaje que hizo a Sudán del Sur, y se juntó con varios arzobispos y también, bueno, con varios obispos de estos anglicanos, bueno, siguiendo esos mismos términos o esas mismas iniciativas o consejos. Bueno, pues también ellos invitaron a un masón. Es importante, ¿no? Lo que ellos no entienden es que es masón. Lo que quizás no sabía la hermandad es que este señor Rubén es masón. Es licenciado en teología por el Centro de Investigaciones Bíblicas y también es graduado en teología por el Centro de Estudios Anglicanos de España. Es alumno del programa de licenciatura de la Historia de la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer. Actualmente su principal labor es pastor en la Iglesia Española Reformada Episcopal o Episcopaliana. Y otra de sus funciones que hace este señor es ser escritor o trabaja en editoriales que se dedican a escribir libros pro masones. Por ejemplo, uno de ellos es Cómo ser masón y no morir en el intento, en sus libros que ha sacado. Hay una introducción o una sinopsis de un libro de los que sacó muy famoso sobre la masonería que dice más o menos, reza lo siguiente. La sinopsis oficial de su libro cuenta lo siguiente: contrario a las ideas populares sobre las intenciones oscuras de la masonería, es precisamente la necesidad de superación personal lo que impulsa a una persona a formar parte del universo masónico. Ese ensayo, o sea, el libro repasa uno a uno todas las ideas que retan al iniciado masón e intenta llevar a la masonería a un nuevo estudio de reflexión. En la orden nos hemos acostumbrado demasiado pronto a llamar y a ver como hermanos y personas que pasan por la masonería sin que la masonería pase por ellos. Tiene también muchos libros dedicados a los ritos de la masonería. En febrero del 2022, Rubén, ese que invitaron aquí a la participación de esta ceremonia, participó en la primera jornada mundial de la masonería organizada por la Logia San Juan de los Llanos número 366, cuyo venerable maestro es Rubén Legidos. Es el mismo, ¿no? Él pertenece a varias logias masónicas y está promoviendo, por así decirlo, la masonería a nivel mundial. Es decir, para que la masonería deje de ser vista como algo malo, como algo contrario a la Iglesia Católica o como algo contrario a los valores incluso sociales, porque la masonería es una ciencia oscura. Es bien claro, ¿no? La masonería, el satanismo, el luciferianismo, los ritos a Belcebú, los brujos, los hechiceros, es lo mismo. Diferentes caras, pero es la misma. Entonces es importante ver, esto es algo que nos denigra a nosotros y sobre todo que nos parte el corazón como católicos. Ver cómo los están infiltrando también en Italia, se han visto ya, donde incluso masones le exigen al Papa que de forma indirecta, bueno, que de forma directa intervenga y sobre todo que ponga en su lugar a personas porque no aceptan la masonería en la Iglesia Católica. Es importante esto, mis hermanos en Cristo. Entonces es muy importante que usted esté atento y sobre todo para que conozca cómo se han ido infiltrando poco a poco en las creencias. La misa nueva, la misa moderna, fue modificada por un masón.
Y mire qué desastres tenemos en la liturgia el día de hoy. Qué pobreza espiritual tenemos en la liturgia el día de hoy, porque los masones se infiltraron en esto. Muchos obispos son afines a la masonería y lo han dicho porque el que creaba obispo, bueno, el que daba la orden para que sí fuera obispo, un sacerdote, o no fuera obispo en tiempos de Juan Pablo I, era un masón. Entonces estamos hablando de puros daños terribles y esta plaga que se infiltraba en la Iglesia Católica, pero con el eslogan del ecumenismo, tal y como lo dijo Lefebvre, se pretende incluir toda clase de porquería y de pecados en la Iglesia Católica. Por eso está como está. Entonces, ¿para qué tenemos que saber esto nosotros los católicos? Muy bien, para identificar a esos masones o a esos infiltrados y por ningún motivo y bajo ningún motivo ser o seguir sus tutelas de ellos, o mucho menos seguir sus doctrinas. Y para nosotros empezar a distinguir cuando la doctrina está manchada por la masonería o cuando es una sana doctrina. El término sano es muy importante. Es necesario que estemos atentos y sobre todo que comprendamos que tantos daños ha sufrido la iglesia y tantos problemas vamos a enfrentar es por la masonería y por esta plaga que ha metido en la iglesia católica. Ojalá se entienda esto y sobre todo sea consciente del gravísimo problema que tenemos, sobre todo de pedirle mucho a Dios para enfrentar estos graves errores, graves filtraciones y minaciones en la iglesia católica que ha causado el destierro de muchos, sobre todo también la condenación de otros tantos. Oremos, pero sobre todo estemos atentos y vigilantes para no permitir que esto siga avanzando o de alguna otra manera frenarlo, o después nos podremos arrepentir. Hasta pronto y bendiciones.